Tenemos el mismo sol, la misma piel, alzando una bandera que se levanta por su Perú. Nos inspira tu geografía, tu historia, tu cultura. Tenemos la fuerza para seguir y la esperanza para ser mejores. Con todo el alma, soy la ciencia, letras, arte, soy universidad. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universidad. Con todo el alma, soy la ciencia, letras, arte, soy universidad. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universidad. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar con esta breve conferencia, una conferencia compartida que está organizando el Departamento de Matemática por el aniversario de nuestra universidad. Y la conferencia se llama Modelos Matemáticos en Epidemiología, ¿sí? Para dar unas palabras de inicio, hemos invitado al profesor doctor Ignacio Barradas. El profesor es profesor investigador titular en el área de matemática básica del Centro de Investigación CIMAT, Guanajuato, México. El profesor nos acompañó el año pasado en un simposio. Su charla fue muy motivadora. Él es especialista justo en modelado en epidemiología y nos dará unas breves palabras de bienvenida y un mensaje motivador sobre el tema. Adelante, profesor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Me da un placer enorme estar con ustedes en esta ocasión para hablar de un área que me encanta tanto, que le he dedicado mi existencia. Es la modelación matemática en epidemiología. Sobre todo pensando en los jóvenes, hay colegas también, pero pensando sobre todo en los jóvenes, quiero compartir algo que es maravilloso. Cuando a uno le gusta algún tema, en este caso las matemáticas, y le inquietan problemas del mundo real, es un verdadero milagro cuando se encuentra uno que puede combinar las dos cosas. A mí siempre me gustaron los espacios y las cosas en operadores y las geometrías en espacios de Banach, y no tenía yo idea que esto pudiera servir de algo. Y cuando me enteré que podía servir para modelar en biología, me pareció fascinante, y en epidemiología más, no solamente porque en este momento tengamos el COVID, sino porque la ciencia está llegando a un nivel que no nos podíamos haber imaginado antes. Los voy a invitar en un momento, muy brevemente, a un viaje rapidísimo al siglo XVII. El siglo XVII es cuando Newton inventa el cálculo, las ecuaciones diferenciales, y puede el ser humano por primera vez describir el mundo como un proceso en el que ciertas piezas de un mecanismo, de algún mecanismo que podría uno pensar de relojería, está funcionando. Entonces, cuando el ser humano logró entender que la física se podía describir con ecuaciones diferenciales, logró entender el movimiento de los planetas, logró entender muchísimas cosas, la exploración de la navegación, todo esto fue posible. En el siglo XIX, y estamos hablando 200 años después, se inventa una palabra
a principios del siglo, por alrededor de 1827, se inventa una palabra que hoy en día damos por sentada y les va a sorprender a algunos. Esta palabra que se inventó en 1827, o que por lo menos sabemos que fue utilizada por primera vez en 1827, es la palabra científico. El científico ya no era el filósofo natural al que le gustaba hacerse preguntas curiosas, sino era alguien que ya tenía un método para acercarse a las cosas. Termina el siglo XIX, ya la química se llama química, ya no se llama alquimia, las ciencias empiezan a avanzar y entramos al siglo XX y algo maravilloso pasa alrededor del 1920, poquitos años antes, y es que se empiezan a modelar fenómenos biológicos. Antes había habido descripción, Bernoulli o algo mucho antes, pero modelación de procesos biológicos inicia alrededor del 1920, un par de años antes. Y esto es maravilloso porque empezamos a utilizar la matemática, que había sido la física, para describir fenómenos biológicos. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Podemos describir fenómenos biológicos con las herramientas que habíamos utilizado para describir la física. Y nos damos cuenta que son buenas, pero también la matemática avanzó y desarrolló nuevas herramientas. Entonces doy un salto al 1960, empezamos a tener algunas epidemias, la H1N1, algunos de ustedes que están muy jóvenes la habrán escuchado, pero hubo otra muy importante que fue la H3N2, que mató más de 1 millón de personas en el mundo, y la H2N2 también mató muchísimas personas. Estoy hablando de 56, 57 y posteriormente alrededor del 1960. No se tenían las herramientas matemáticas para entender qué pasaba, y hoy en día tenemos las herramientas matemáticas. Hoy en día, si ustedes buscan modelo matemático COVID, van a encontrar cientos de trabajos que están tratando de describir el proceso. Estamos tratando de entender qué papel juega cada decisión. Hoy en la mañana estaba yo trabajando con un colega tratando de entender cómo el miedo puede jugar un papel para contener una epidemia. Lo estamos viendo en COVID, cuando la gente empieza a sentir que hay demasiados enfermos a su alrededor, se vuelve más cauteloso. Esto lo podemos modelar, y no solamente lo podemos modelar, lo podemos simular. Y las computadoras que llegaron también al fin del siglo XX nos han dado un poder enorme para, por un lado, con matemática simular, describir, y con las computadoras poner a prueba nuestras simulaciones y nuestros modelos, y hacernos preguntas que van desde el comportamiento del ser humano a la reacción del virus, a las mutaciones que pueda tener, cómo se comportan los asintomáticos. Hay una cantidad de preguntas fascinantes que podemos estudiar. Todas estas preguntas, en los siguientes minutos los van a ustedes a invitar, con modelos más explícitos, a entrar al mundo de la modelación, que es un mundo maravilloso porque pueden utilizar sus conocimientos matemáticos no solamente para entender un fenómeno, sino para dar soluciones a problemas reales que pudiesen tener una relevancia. En este momento estamos estudiando el efecto, por ejemplo, que podría tener el uso de algún fármaco, el efecto que podría tener hacer exámenes para los asintomáticos en vez de solamente exámenes para los que tienen síntomas leves, qué porcentaje de contagios se están dando debido a los asintomáticos y qué porcentaje no. Otro modelo que hicimos recientemente estudia la posibilidad de que la mayoría de los contagios no son directamente entre personas, sino personas, alguna superficie que le llamo yo pública, es una superficie que toca más de una persona. Yo puedo tocar la manija de una puerta y la siguiente persona que la toque podría estarse contagiando de manera indirecta. Entonces no basta la sana distancia que nos han estado inculcando, sino una distancia que medie también con superficies contaminadas. Entonces hay que limpiar las superficies contaminadas, hay que evitar tocar superficies contaminadas. Todas estas conductas las podemos evaluar y tenemos mucha claridad sobre muchos de los fenómenos que se están dando. Y esto es gracias a los modelos matemáticos y a la simulación. Entonces, en los ejemplos que van a escuchar ustedes a continuación,
quiero invitarlos a que sueñen y sueñen en grande. ¿Qué otra cosa podría yo modelar? No solamente lo que estoy viendo que otros ya modelaron, podría yo intentar modelar. No les quiero dar ejemplos, porque si les doy ejemplos ya no tiene chiste, tiene que ser algo que a ustedes se les ocurra. Estos ejemplos, estudienlos, modélenlos, traten de plasmar esto en matemáticas y no se queden, aquellos de ustedes que hayan estudiado ecuaciones diferenciales, solamente con las ecuaciones diferenciales. Piensen también en otro tipo de herramientas. Hay ecuaciones en diferencias, hay ecuaciones íntegro diferenciales, hay ecuaciones diferenciales con retardo, hay ecuaciones estocásticas, hay modelos con autómatas celulares, hay modelos basados en agentes, hay un montón de modelos que están al alcance de la matemática y hay que estudiarlos. Ahora, con el análisis topológico de datos, tenemos acceso a muchas decisiones que antes no teníamos. Entonces, la topología está entrando, el álgebra está entrando, el análisis funcional está entrando, muchísimas áreas de la matemática, la teoría estocástica es importantísima. Todo lo que son áreas que antes eran puras, se están convirtiendo en áreas aplicadas. Entonces, piensen en grande, desarrollen la matemática que les guste y piensen que esa matemática puede ser utilizada para entender cosas que antes no se imaginaban. Cuando Alan Turing, que en los años 40 fue el responsable de descifrar el código Enigma, de esta máquina secreta que tenían los nazis, pensó en problemas. Uno de los problemas que le interesó fue un problema totalmente biológico. ¿Cómo se forman las manchas en un leopardo? ¿Cómo se forman las manchas en una cebra? Y lo que hoy en día se conoce como patrones de Turing, que se modela esencialmente en autómatas celulares o en ecuaciones diferenciales parciales, describe con toda precisión por qué las manchas de leopardo son como son, por qué al acercarse hacia la cola hay ciertos patrones, los cuerpos en el cuerpo, en la base sólida del cuerpo hay otros patrones distintos y por qué en las patas hay otros. Entonces, todo este tipo de preguntas son absolutamente fascinantes y tienen que venir de alguien que se preguntó, ¿podré utilizar esta herramienta para resolver un problema? Y la respuesta es sí. Si me disculpan que tome el ejemplo personal, pero es el que conozco, a mí me tocó estudiar el efecto, los ciclos biológicos que se llaman ciclos circadianos. Es el efecto que tiene sobre nosotros el hecho de que nuestro organismo circula en ritmos de 24 horas aproximadamente, por eso circadiano, cerca de un día. Y la base para el reloj biológico no es el sol. Evolutivamente pudo haber sido el sol, pero una persona o cualquier ser vivo que lo aíslen sigue teniendo el ritmo circadiano. Entonces queríamos buscar en la célula quién era el responsable de esto. El responsable fue un ciclo metabólico que interactúa el ácido ribonucleico en la célula contra el ribosoma a través del ácido ribonucleico mensajero. Y esto con un sistema de ecuaciones diferenciales explica por qué nuestro ritmo se ajusta muy bien a las 24 horas y puede ajustarse a un poco más o un poco menos cuando nos cambiamos de zona horaria o cuando el gobierno decide que vamos a tener horario de verano y horario de invierno, que no todos los países tienen, pero muchos, sobre todo en las latitudes lejanas del Ecuador, lo tienen. Este tipo de fenómenos se pueden estudiar y es fascinante saber la explicación para algo habiendo utilizado algún tipo de ecuaciones. Y estas ecuaciones en particular se estudiaron en espacios de Banach de dimensión infinita. ¿Por qué? Porque esos eran los espacios que permitían entender este fenómeno. Entonces, la matemática es una caja de herramientas infinita, maravillosa, y tenemos un montón de problemas biológicos que deberíamos tratar de entender. Disfruten los próximos minutos en los cuales les van a compartir a ustedes unos modelos que se acercan a describir la realidad. Los modelos son caricaturas, no son copias fieles de la realidad, son caricaturas, pero si una caricatura es buena, identificamos inmediatamente a quién representa. Y un modelo que es bueno nos dice algo sobre el mundo, nos enseña algo sobre el mundo y nos ayuda a pensar. Lo que necesitamos es una nueva manera de pensar en el mundo utilizando la matemática.
Así como el siglo XVII descubrió una nueva manera de pensar en el mundo, no solamente en la física, sino en lo cotidiano, a través de la física y de la matemática, nosotros tenemos que pensar, ¿no?, de manera totalmente nueva en los problemas sociales, en los problemas biológicos, que antes eran muy complejos, ya no lo son. Con la computadora y con las matemáticas ya podemos meternos a problemas muy complejos. Se están estudiando muchísimos problemas sociales y biológicos con Facebook, con Instagram, con Twitter, y se están haciendo predicciones absolutamente fascinantes que son basadas en modelos matemáticos y en inteligencia artificial para saber, por ejemplo, dónde hacen falta más hospitales, dónde hacen falta más tiendas, dónde hacen falta más servicios de alguna otra naturaleza. Entonces les está tocando, sobre todo a los más jóvenes, vivir una época fascinante en la que la matemática la pueden utilizar en lo que gusten. Pueden modelar, ustedes digan cualquier tema y se puede modelar. Esta afirmación la di en algún curso que di y alguien me dijo, ¿y se puede el amor? Busquen en Google modelos matemáticos amor y van a ver cuántos miles de resultados les llegan. Entren a modelar en biología, entren a modelar en epidemiología, y los invito a compartir con nosotros este fascinante mundo de la biología, la modelación, la epidemiología, para entender el mundo, para satisfacer nuestra curiosidad intelectual, para crecer como individuos y, si es posible, contribuir a cada uno de nuestros países. Les agradezco muchísimo su atención, les deseo muchísima suerte, que disfruten de las presentaciones y las pláticas que están a punto de escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muy motivador su mensaje, su introducción. Ahora pasamos a la charla o a la conferencia del profesor doctor Enrique Achille Quispe. Es profesor de nuestra universidad, ¿sí? O sea, varios de ustedes como alumnos lo van a reconocer. Él es doctor en matemática por la Universidad Estadual de Campinas, UNICAM. Es especialista en el área de matemática aplicada, con énfasis en sistemas dinámicos y en ecuaciones diferenciales. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por la presentación. Y buenas tardes con todos. Buenas tardes, jóvenes profesores, todos presentes. A ver. Voy a compartir unas diapositivas que tengo. Bien, lo que quiero hablarles hoy día son presentarles algunos modelos matemáticos bien básicos que usan en epidemiología para describir la evolución de las epidemias que ocurren, ¿no? Bien, en sí, yo les voy a presentar el modelo conocido como modelo CIR. Y una vez que les presento, pues quiero indicarles también algunos resultados que se obtienen a partir de ese modelo. Y también hablarles un poco sobre otros modelos, digamos, variantes de este modelo CIR. Claudia también estará hablando sobre eso, variantes del modelo CIR. Las epidemias. Las epidemias definitivamente afectaron al mundo, cambiaron el mundo, marcaron el rumbo de la vida. Y ahora, actualmente estamos viviendo una epidemia del coronavirus y claro que nos está afectando a todos nosotros. Bueno, en todo sentido, ¿no? Por una parte, nuestra salud está en peligro, por otra parte, pues estamos guardando cuarentena, no podemos hacer tranquilas nuestras labores como siempre. Bien, a través de la historia, muchas epidemias, en realidad grandes epidemias, han sucedido. Por ejemplo, la peste negra, la viruela, la gripe española, la gripe asiática. Actualmente el VIH es una enfermedad que a partir de 1981, pues, continúa presente en la vida de las personas
y no se ha logrado eliminar, erradicar, ¿no? Sin embargo, otras enfermedades sí, por ejemplo, la viruela, se consiguió erradicar porque se consiguió una vacuna y de esa manera se eliminó la enfermedad, ¿no? O por lo menos si surge algún nuevo brote, pues se puede controlar. Pero otras enfermedades no. Bien, y actualmente estamos viviendo la epidemia del coronavirus. Y bueno, todos preocupados, ¿no? Los médicos, demás científicos, profesionales, y también los matemáticos, y todos. Y todas las personas, pues tratamos de alguna manera sobrellevar esto y que pase esto y volver a la normalidad. O que todo esté bien, ¿no? Bueno, grandes esfuerzos hacen entonces los científicos y los matemáticos ahí dan su granito de arena, ¿no? También ayudan por lo menos a prever algunas cosas y eso ayuda a las autoridades a tomar algunas decisiones, como la cuarentena y las medidas, ¿no? De cómo evitar los contagios y todo eso. Bien, empecemos con algunos conceptos bien básicos, solo para aclarar el contexto. Una enfermedad infecciosa es la manifestación clínica de una infección provocada por un microorganismo. Esto puede ser por una bacteria, algún virus, algún hongo. Ahora, se llama epidemia cuando la enfermedad afecta, claro, a un número. Cuando se presenta, ¿no? En determinado territorio y en determinado momento y se observa un aumento importante en el número de personas infectadas. En este caso es una epidemia y si esta enfermedad alcanza una gran parte, digamos, del planeta, tal vez parte de algún continente, algo así, entonces se trata de una pandemia. Ese término se usa en ese caso. Ahora, decimos que una enfermedad es endémica si la enfermedad, pues, persiste. Persiste durante el tiempo y no se logra eliminarla, ¿no? Tal como les comentaba del VIH y también de la gripe, ¿no? La gripe que bueno, ahora en nuestros días todavía no se ha eliminado y convivimos con la gripe, ¿no? La epidemiología es la disciplina científica que se encarga del estudio de la difusión, frecuencia, predicción y control de los factores relacionados con la salud y la enfermedad en los humanos, especialmente las que se presentan con brotes epidémicos. Bueno, ahora la epidemiología, pues, seguramente usa muchos modelos y entre ellos usa modelos matemáticos, ¿no? Yo conozco algunos y son esos que les voy a presentar ahora. Pero definitivamente la epidemiología, pues tengo entendido que es un área muy extensa. Actualmente muchos científicos aportan en esa área, investigan y bueno, seguramente que seguirá creciendo porque hay muchas cosas todavía que no se entienden. Todavía sucede esto, ¿no? Epidemias que son difíciles de controlar y todo eso exige mayores esfuerzos en esas áreas. Bien. Quiero presentarles entonces el modelo CIR. Este modelo fue formulado, creado en 1927 por científicos Kermark y McKendrick. Ellos entonces consideran un modelo, digamos que sencillo, pero a la vez es importante porque permite describir una situación, digamos, en algún sentido completo.
Bien, claro que como todo modelo se hacen supuestos, porque en sí una epidemia es algo muy complejo. Pero los supuestos que hacen aquí los científicos es que la población es fija y que el tamaño también es fijo, el tamaño de la población. Entonces el tamaño se mantiene en n y además que esta población es dividida en 3 grupos. Tenemos el grupo S de las personas susceptibles, o sea, son aquellas personas sanas que nunca se han enfermado, pero que podrían enfermarse si entran en contacto con personas enfermas, ¿no? Bien, y es el grupo de las personas que fueron infectadas con la enfermedad. Entonces, esas personas están en condiciones de transmitir la enfermedad al grupo de las personas susceptibles. Y R es el número de personas recuperadas de la enfermedad. Entonces, que ya se curaron o... Bueno, aquí también se podría incluir a las personas que fallecieron por causa de la enfermedad. Bueno, sea un caso u otro, estas personas ya no se pueden volver a enfermar y tampoco pueden transmitir la enfermedad. Bueno, estos son los supuestos, pero claro que no es, no toda epidemia se va a ajustar a esto, ¿no? Pero de alguna manera, por lo menos la esencia de la epidemia trata de rescatarlo aquí, ¿no? Muy bien. Ahora, el modelo SIR propiamente dicho es un sistema de ecuaciones diferenciales. Aquí hay 3 variables presentes, S, que representa el número de personas susceptibles, I, que es el número de personas infectadas, y R, el número de personas recuperadas. Y estas 3 variables obviamente dependen del tiempo, porque mientras la epidemia transcurre, pues el número de infectados va variando, ¿no? Y también S y también R. Bien, entonces lo que suponen los científicos Kermark y Mark Henry suponen que S, I y R satisfacen estas ecuaciones diferenciales. A ver, si observamos las ecuaciones diferenciales, ¿qué dice aquí? Observemos la primera ecuación diferencial. Dice S' igual a menos beta SI. Bien, entendamos esto. ¿Qué es S'? S' denota la derivada de S con respecto al tiempo. Y recuerden que la derivada está denotando la razón de cambio o la tasa de variación de S con respecto al tiempo. Entonces, es la velocidad con la que las personas susceptibles, pues, dejan de ser susceptibles. Muy bien. Y lo que expresa aquí es de que esa tasa de variación dice que es proporcional a la cantidad de personas susceptibles y que también es proporcional a la cantidad de personas infectadas. Bueno, esto parece ser así. A ver si nos ponemos a pensar un poco detenidamente en esta situación. El número de personas susceptibles, en cuanto más personas susceptibles haya, digamos una población grande y bien densa, y una enfermedad, bueno, ingresan personas infectadas en esa población, entonces, como hay muchas personas susceptibles, se van a empezar a enfermar. Y entre más personas haya, pues más rápido se van a enfermar, porque más rápido se van a producir los contagios. Pero ya cuando hay menos personas, pues van a quedar más aisladas. Y entonces ya va a disminuir la tasa de contagios, ¿no? Y con I también, porque si tuviéramos una población y tuviéramos ahora poca cantidad de infectados, entonces la tasa con la que decrece S, ¿no? O sea, la tasa con la que se infectan va a ser, digamos, lento, ¿no? Mientras I es pequeño.
pero cuando I ya es grande, entonces esta tasa va a crecer, ¿no? Claro, porque va a haber más personas contagiadas, infectadas, y entonces distribuidas por toda la población, y por lo tanto van a contagiar a más. Muy bien. Entonces, la derivada de S es igual a menos beta S por I. Ahora, este parámetro beta, esta constante de proporcionalidad, representa la tasa de contagios. Entonces, beta grande significa de que hay muchos contagios. Y beta pequeño, que los contagios son más lentos y menos probabilidad de contagio. Bueno, este beta, pues, influye en los resultados, ¿no? del modelo, y por eso este beta es muy importante. Bueno, luego entonces veremos que este beta va a determinar, por ejemplo, en qué momento la epidemia, pues, va a alcanzar su máximo. Digamos, el número de infectados va a alcanzar su máximo, y también este beta va a determinar si la enfermedad, pues, finalmente se erradica, se elimina, o si la enfermedad va a persistir durante el tiempo y se va a volver endémica. Bien, ahora, entonces hay que controlar este beta. Esa es la idea que se entiende con los resultados, y justamente el gobierno seguramente, entendiendo esto, pues el gobierno y también las autoridades de la salud y todo eso, pues proponen disminuir este beta. Una de las medidas para poder disminuir el beta es el uso de las mascarillas. Justamente ayer el presidente Martín Vizcarra estaba anunciando que sin el uso de mascarilla la probabilidad de contagio era alta, 95%. Sin embargo, usando mascarilla, esa probabilidad disminuía abismalmente a 1.5%. Ahora, ahora vemos la segunda ecuación, que dice I' igual a beta SI menos gamma I. La segunda ecuación. Y observando esta ecuación, pues lo que dice es que la tasa de infectados la tasa con la que varía la población de infectados es igual a la tasa de contagios menos la tasa de recuperados. Y la última ecuación dice que la tasa de recuperados es proporcional a el número de infectados. Y esa constante gamma, esa constante de proporcionalidad de recuperación, pues podemos interpretar más fácilmente 1 entre gamma, que viene a ser el tiempo promedio de infección. O sea, el tiempo que una persona dura enferma, ¿no? Y en ese tiempo, obviamente, puede contagiar. Bien, ese dato se conoce, ¿no? Según la Organización Mundial de Salud, pues una persona que se contagia, por ejemplo, con el coronavirus, aproximadamente 2 semanas dura la enfermedad. Y luego la persona se recupera. Muy bien. Ese es el modelo SIR. Entonces, nuevamente repito, es un sistema de 3 ecuaciones con 3 variables, S, I y R. ¿Y cómo podemos estudiar ese modelo, no? Veo yo entonces 3 maneras de abordar ese sistema.
Por un lado, podríamos intentar descubrir una solución de ese sistema. Bueno, aunque el sistema es no lineal, pues es posible conseguir una solución implícita para ese sistema. Ahora, otra manera es, bueno, si las soluciones no son posibles, en este caso sí son, pero si no fueran posibles, hay otros métodos también para estudiar ecuaciones diferenciales. Me refiero a los métodos cualitativos, en el cual, pues, sin resolver el problema, se trata de conocer cuál es el comportamiento de esas funciones S y R. Comportamiento asintótico, ese tipo de cosas, ¿no? Si crece, decrece y en el límite, a largo plazo, a dónde tienden. Ese tipo de comportamiento se puede descubrir sin tener explícitamente la solución. Y bueno, otra manera sería mediante el análisis numérico. Pues existen programas matemáticos para poder resolver un sistema de ecuaciones diferenciales. Y bueno, esos programas pueden mostrarte gráficos de las soluciones, ¿no? Tal y como lo que tenemos aquí. En el lado derecho tenemos un gráfico. Claro que son para algunos valores específicos de beta y gamma. No son para el coronavirus. Sin embargo, para la mayoría de los valores de beta y gamma, ¿no? Beta y gamma son valores, números positivos. Y en general, el comportamiento de este modelo es el que está descrito aquí en esta figura. El de rojo está representando a la población susceptible. El de verde está representando a la población de infectados. Y el de azul está representando a los recuperados. Bien, ¿qué es lo que vemos? Si observamos el verde, pues lo que está pasando es que inicialmente, digamos en t igual a 0, el número de infectados pues es pequeñito, no sé, un porcentaje bien pequeño. Mayor a 0, pero bien pequeño. Y de repente empieza a crecer. Empieza a crecer, claro, primero de a pocos y luego crece un poco más rápido, ¿no? Un crecimiento casi exponencial. Pero, ¿qué pasa? Luego llega a un punto alto y de repente el número de infectados empieza a decrecer. Y decrece hasta que o se elimina la enfermedad o se estabiliza en algún valor. Bien, esto entonces deberíamos esperar, ¿no? Más o menos que suceda con el coronavirus. O sea, nosotros aquí en el Perú, pues deberíamos estar más o menos por aquí, por esta etapa, ya llegando al pico al pico aquí de la curva que está de verde. Bueno, estuve escuchando entonces algunos información, ¿no? de algunos expertos que indicaban que ya se está llegando al pico del número de infectados. Y después de eso seguramente que va a decrecer, ¿no? El número de infectados. Muy bien. A estas conclusiones, pues, se puede llegar matemáticamente. Estas ecuaciones, digamos que no son tan complicadas. A ver, ¿qué podríamos hacer? Inicialmente podemos sumar las derivadas. Derivada de S más derivada de I más derivada de R. Lo sumamos. Bien, sumando, ¿qué tenemos? La derivada de S es menos beta SI. La derivada de I es beta SI menos gamma I. Y la derivada de R es gamma I. Y todo eso, si se fijan, se cancela por aquí, gamma también se cancela con ese de aquí. Y resulta 0. Entonces la derivada de la suma S más I más R da 0.
Y eso implica, si la derivada de una función da 0, implica que la función es constante. Entonces, S más I más R es constante igual a N. Muy bien, esto quiere decir que tal y como se había supuesto en un inicio, les estaba comentando que la población es fija, que la población no varía con el tiempo. No se está aceptando nacimientos, muertes, emigraciones, nada. Se supone que la población, el número de personas en la población es fija. Bien, ¿qué más podemos analizar? A ver, si tomamos la segunda ecuación ahora, que dice I' igual a beta SI menos gamma I, pues podríamos de aquí factorizar I de estos dos. Bien, y más aún podríamos factorizar gamma también. Entonces factorizamos gamma I y en un paréntesis me queda beta S sobre gamma menos 1. Bien, ese paréntesis, analicemos ese paréntesis. Primero, en t igual a 0. Si hacemos t igual a 0, entonces este número que está apareciendo aquí, este cociente beta S entre gamma, en t igual a 0, eso lo vamos a llamar R sub 0. Y resulta que ese número es muy importante y recibe el nombre de número de reproducción. Y analizando este R0, pues llegamos a la siguiente conclusión. Si ese número R0 es menor a 1, entonces el paréntesis aquí sería negativo. ¿De acuerdo? Si R0 es menor a 1, entonces el paréntesis es negativo. Si el paréntesis es negativo, entonces la derivada de I es negativo. Si la derivada de I es negativo, entonces la función I es decreciente. Quiere decir que el número de infectados va decreciendo y la enfermedad llega a extinguirse en este caso. Muy bien, y en el otro caso, si R0 es mayor a 1, entonces ese paréntesis va a ser positivo. De ahí que la derivada de I en 0 va a ser positivo. Eso significa que el número de infectados va en aumento. Y por lo tanto, en este caso se produciría una epidemia. Bien, entonces el número de infectados empieza a crecer y crecer. Pero, ¿qué va a pasar? Mientras el número de infectados crece y crece, el número de susceptibles va a decrecer. Claro, si la persona empieza a infectarse, entonces los susceptibles decrecen. Bien, y si los susceptibles decrecen y decrecen, entonces en algún momento va a llegar a ser menor a 1. Este cociente de aquí, beta S de t entre gamma, va a llegar a ser menor a 1. Y si eso es menor a 1, el paréntesis sería negativo, y la derivada de I sería negativo, y quiere decir que I decrece. Bueno, esto quiere decir entonces que a largo plazo se espera que la enfermedad se extinga. Así entonces haya un brote de una epidemia, pues aún así, a largo plazo, la enfermedad se va a extinguir. Bien, esas son algunas descripciones, algún análisis que se hace aquí con las ecuaciones. Y esto efectivamente podría estar sucediendo con el coronavirus, ¿no? El modelo, si bien, claro, no podría haber un modelo que se ajuste 100% a la epidemia de que estamos viviendo el coronavirus, pero de alguna manera describe algunos aspectos generales y el modelo, la epidemia podría ajustarse un poco a este modelo. Bien, por otro lado les decía que podemos resolver esas ecuaciones diferenciales.
Claro, si tomamos la primera y la segunda ecuación, aquí está, S e I, y lo dividimos las dos ecuaciones, la segunda entre la primera, vamos a tener beta SI menos gamma I entre menos beta SI. Pero en este momento, como tenemos I arriba, I en el denominador y también en el numerador, entonces cancelamos I y nos queda menos 1 más gamma beta S. Bien, integramos esa ecuación y obtenemos I igual a menos S más gamma entre beta logaritmo de S más una constante de integración. Suponiendo que inicialmente el número de infectados es I0 y el número de susceptibles es S0, entonces hallamos el valor de la constante y tenemos esta ecuación aquí abajo. Bien, esa ecuación representa la solución implícita del sistema de ecuaciones diferenciales. De esa ecuación también se podría obtener las mismas conclusiones a las que llegamos antes con el análisis, digamos, cualitativo y también adelante con las gráficas obtenidas computacionalmente. Muy bien. Ahora, como les decía, nunca va a haber un modelo que se ajuste al 100% a una enfermedad. Pero la idea es ir comprendiendo algunos modelos porque sí me van a describir a grosso modo tal vez el comportamiento. Y además estos modelos se pueden ir ajustando, se pueden ir acomodando, ¿no?, a las enfermedades. Otro modelo, digamos una variante del modelo SIR, es el modelo SIRS, S-I-R con una S al final. Este modelo supone de que los recuperados pues no son totalmente inmunes para siempre, sino que las personas recuperadas, si bien tienen inmunidad, esta inmunidad pues dura algún periodo y luego esas personas nuevamente vuelven a ser susceptibles. Entonces aquí hay como un círculo, ¿no? Porque una persona es susceptible, se infecta, se recupera y otra vez susceptible. Quiere decir que se puede volver a enfermar y así. Enfermedades como la gripe, pues se adecúan a esto, ¿no? Porque una persona, pues, nos curamos de la gripe, pero podemos volver a enfermarnos. Muy bien. Ahora, para este modelo, pues, fíjense que hay un término aquí, alfa R. El alfa indica la tasa de pérdida de inmunidad. Es la tasa con la que las personas recuperadas pasan a ser susceptibles. Bueno, hay un término ahí. Y ese término va a ser con que ahora la enfermedad sea, resulta que en general la enfermedad es endémica. Entonces la enfermedad, el número de infectados, perdón, pueda que oscile alrededor de algún valor. Ok, aquí podemos ver la curva de verde, ¿no? Que no llega a extinguirse, sino que se estabiliza por aquí por algún valor. Muy bien, eso puede suceder en este tipo de modelos y por lo tanto en las enfermedades que podrían ajustarse a este modelo. Bien, otro modelo que escuché también por ahí que era un modelo que se ajustaba al coronavirus porque cuando una persona se infecta del coronavirus, pues hay un periodo de incubación, ¿no? La persona no presenta síntomas al momento, sino que por el momento tiene la enfermedad sin saberlo, pero después de algunos días recién presenta los síntomas. Bien, entonces este modelo incluye un nuevo grupo E. El grupo E son las personas que están infectadas, pero se hallan en el periodo de incubación. Entonces no muestran síntomas. Pero aunque no muestren síntomas, se podrían también infectar, ¿no?
Bien, las ecuaciones entonces quedan así. Las ecuaciones en este caso. Aparece un nuevo parámetro sigma. 1 entre sigma viene a ser el tiempo promedio de incubación de la enfermedad. Y en este caso, los resultados de este modelo, pues, son así como se muestra en esta figura. Entonces, prácticamente resulta parecido al modelo SIR, la enfermedad llega a extinguirse después de pasar por un pico. Muy bien, esos modelos yo quería presentarles. Digamos porque son modelos bien básicos, pero ya nos dan una luz de cómo podría estar comportándose la epidemia del coronavirus, ¿no? Ahora, la doctora Claudia seguramente va a hablarles del modelo SIR en el caso estocástico, ¿no? Porque aquí yo supongo que todo es determinista, que todo está que sigue una ley, ¿no? Una ley determinista, una ecuación, pero eso no va a ser así. Por un lado, porque hay factores que aquí yo no logro incluirlos y no podría incluir todos. Y por otro lado, porque esos factores van a influir a mis variables, entonces mis variables tienen cierto ruido. Bueno, muchas gracias entonces por su atención y bueno, seguiremos entonces participando de esta charla. Te escuchamos, Claudia. Gracias, Enrique. Bueno, continuando, bueno, me presento yo. Yo voy a tratar los temas que ha analizado nuestro profesor, ¿no? Yo voy a hacer el análisis, pero estocástico de esas ecuaciones determinísticas que ustedes han trabajado en los cursos de ecuaciones diferenciales o en el curso de análisis numérico, ¿no? En algunos casos por ahí. Vamos a compartir pantalla. Y no sé si se ven las diapositivas, espero que sí. Ya está, entonces le he puesto parte 2. Vamos a analizar o por qué, ¿no? ¿Por qué nace la palabra modelos estocásticos o por qué nace esa necesidad, ¿no? De analizar esos mismos modelos pero de manera estocástica, ¿no? Antes de eso, primero tenemos que ver un poquito, así bien breve, de nociones básicas del cálculo estocástico. Y vamos a dar 2 ejemplitos básicos. Vamos a hacer el modelo estocástico para el crecimiento poblacional y el modelo estocástico para la epidemia SIR, que acaba de escribir hace un momento la doctora Enrique. Ya está. Entonces, para el caso determinístico, tenemos las mismas condiciones iniciales, entonces siempre vamos a tener la misma trayectoria o siempre vamos a tener la misma solución. Entonces, y eso no ocurre, ¿no? En la vida real, ¿no? Por ejemplo, si vuelve a ocurrir una pandemia, ¿no? O una epidemia, no esperaríamos que exactamente las mismas personas infectadas se vuelvan a infectar y también se infecten al mismo tiempo, ¿no? Claramente ahí hay un tema de azar, ¿no? O una variable o varias variables que van a tener que ser dadas de manera aleatoria, ¿no? Que no las podemos manejar, que escapan de nuestras manos, ¿no? Algo así. Ahí aparecen los modelos estocásticos. Los modelos estocásticos se preocupan de estimar o imitar esas variables que están dadas al azar. O sea, no las podemos capaz calcular, pero sí las podemos estimar o podemos aproximar su solución, ¿no? En general, bueno, el papel que juega el azar es más importante en el caso de pandemias, ¿no? Por ejemplo, cuando el número de individuos infectados es pequeño, ¿no? O cuando el tamaño de la población es pequeña, o cuando la enfermedad recién está empezando, o cuando las medidas de control que se aplican tienen éxito, ¿no? Durante una fase mínima de ciclo epidémico. Entonces, bajo estas circunstancias es importante aplicar la estocasticidad, ¿no? O que se tenga en cuenta, ¿no? Esos procesos estocásticos o esos modelos estocásticos.
Ya está, pero ¿qué es un proceso estocástico? ¿No? ¿O cómo así nos surge un modelo estocástico? ¿No? Su modelo estocástico va a ser igual, va a ser una ecuación diferencial, la misma que ha presentado el profesor, solo que las soluciones van a ser procesos estocásticos, ¿no? Ya no van a ser funciones. Antes ustedes cuando resolvían ecuaciones diferenciales, o los que están llevando el curso de ecuaciones diferenciales, encuentran la solución es una función, ¿no? Y es más, si es una ecuación diferencial ordinaria, bueno, que depende simplemente de t, ¿no? En este caso van a ser procesos estocásticos. Las soluciones de esas ecuaciones van a ser procesos estocásticos. ¿Pero qué es un proceso estocástico? Un proceso estocástico simplemente es una colección, ¿no?, de variables aleatorias, parametrizada por un conjunto T, ¿no? Ya, o sea, va a tener, es como si fuera una función, bueno, una aplicación que depende de dos, ¿no? Va a estar definida sobre el espacio muestral, ¿no?, omega, y también va a depender de ese conjunto de parámetros. O sea, si nosotros fijamos el t, que ese parámetro puede ser tiempo, ¿no? ¿Sí? Si fijamos el tiempo, entonces tenemos varios caminos aleatorios, ¿no? O sea, este es un camino aleatorio para omega 1, este es otro camino aleatorio para omega, el de color azul, ¿no?, para omega 2, y el de color rojo es otro camino aleatorio para omega 3. Y así sucesivamente, cuantos valores tomemos aquí en omega, ¿no? Y si fijamos omega, entonces si fijamos omega es una función, ¿no? Perdón, si fijamos aquí, si fijamos t, entonces omega, ¿no? Si fijamos omega 1, acá va a ser una función, ¿no?, que depende del tiempo, igual. Si fijamos omega 2, acá va a ser una función, igual. Y acá si fijamos omega 3, ¿no? Y así, ¿no? Y si fijamos t, va a ser una variable aleatoria, y eso lo conocemos por estadística, ¿no?, que es una variable aleatoria. Esa variable aleatoria puede ser a tiempo discreto, ¿no?, si ese conjunto t es 0, 1, 2, ¿no?, 3, números naturales, ¿no?, que se puedan enumerar, ¿no? Y va a ser a tiempo continuo, bueno, si este es un intervalo, por ejemplo, ¿no? Ejemplos de procesos estocásticos hay un montón, ¿no? Entre los principales, bueno, tenemos a los procesos de Markov, que se utilizan bastante en modelos en epidemiología, ¿sí? Los procesos de Markov, bueno, simplemente son procesos donde lo que importa es el presente, ¿no? Para saber el futuro importa el presente y no importa el pasado, algo así, ¿no? Y los movimientos, bueno, el movimiento browniano también es un proceso estocástico, es muy importante porque en base a él está cimentada casi todo el cálculo estocástico, ¿no? Bueno, es un proceso que cumple estas 4 condiciones, ¿no? La primera condición es que inicia en 0, ¿sí? La segunda condición es que tiene distribución normal con media 0 y varianza t menos s, ¿no? Es un proceso que tiene incrementos independientes, es la tercera propiedad. Y la cuarta propiedad, que las trayectorias son continuos, ¿no? Son funciones continuas. Ya está. Entonces, a base a este movimiento browniano, o en base a este movimiento browniano, podemos definir la noción de integral estocástica. Así como nosotros hacíamos en cálculo la integral de una función con respecto a una variable, no con respecto a t, con respecto a y, ¿no?, con respecto a x. Igual, ¿será que podemos integrar un proceso con respecto a otro? Sí, sí se puede, ¿no? Esa es la integral estocástica, ¿no? Podemos integrar un proceso con respecto al movimiento browniano, ¿no? Y en base a esta definición de integral, bueno, podemos construir las ecuaciones diferenciales estocásticas. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que hacemos en ecuaciones diferenciales, ¿no? Solo que tenemos este término a más, ¿no? Este d de wt, ¿no? Esa es la parte aleatoria, lo que se adiciona, ¿no? El ruido, como dijo el profesor Enrique, ¿no? Entonces, y resolver esta ecuación diferencial, que por este segundo término a la derecha se va a llamar estocástico, simplemente se aplica la integral, ¿no? Lo que hacíamos en ecuaciones, aplicas integral, bueno, y despejas y ya está, ¿no? Así, entonces nosotros vamos a intentar resolver, bueno, se pueden modelar fenómenos de la vida real, ¿no? Varios, ¿no? Y no solo en biología, también en economía, en varias áreas o en varias ciencias se pueden utilizar estas ecuaciones diferenciales, porque se pueden modelar esos fenómenos vía estos modelos, ¿no? Por ejemplo, para el crecimiento poblacional, ahí está la fórmula de Fermat, creo que es, ¿no? El modelo de crecimiento poblacional determinístico, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, este modelo aquí,
¿no? Que es estocástico. Tenemos este término más, ¿no? Donde aquí se consideran la tasa de nacimientos, que es B, y la tasa de muertes, que es D, ¿no? Y tenemos este nuevo modelo, ¿no? Si ustedes observan aquí, bueno, se resuelve este modelo vía software, ¿no? En este caso MATLAB, ¿no? Yo he utilizado el Octave, que es libre. Ahí, por ejemplo, lo que está en la línea, ¿no? De color negro, ¿sí? La línea de color negro es la solución para el caso determinístico, ¿no? Y los que están de colores, la de color azul, la de color rojo y la de color verde y la de color amarillo, que no se nota mucho ahí, son las soluciones para el caso estocástico, ¿no? Entonces acá si se dan cuenta, así como les había mostrado hace un momento, si nosotros fijamos un omega en el espacio muestral, tenemos un camino aleatorio, ¿no? Entonces acá igual tenemos, para esta curva de color azul, ¿no? Es fijado un omega, tenemos un camino aleatorio. Para la curva de color rojo también tenemos fijado otro omega, tenemos otro camino aleatorio, y la de color verde también lo mismo, ¿sí? Solo que aquí podemos observar, si se dan cuenta, tenemos la de color azul se aproxima, ¿no? Al caso determinístico. La de color amarillo, bueno, se va para cero, ¿no? ¿Sí? Bueno, y así. Otro modelo también, ¿sí? Que puede ser, podemos decirle así, extendido, o se puede extender para el caso estocástico. Bueno, varios modelos se pueden extender para el caso estocástico. Es el modelo SIR. El modelo SIR que ya había hablado el profesor Enrique, ahí, ¿no? O sea, cuando tenemos susceptibles, infectados y recuperados, ¿no? Las casitas, ¿no? Acá están todos los susceptibles, ¿no? Acá están todos los infectados y acá están todos los recuperados, ¿no? Y beta es la tasa de variación de infección, ¿no? Y gamma es la tasa de, perdón, la tasa de, la constante, ¿no? O sea, para los recuperados, ¿no? Entonces, aquí igual tenemos tres ecuaciones diferenciales, ¿no? Aquí es la ecuación diferencial para los susceptibles, ¿no? Aquí es para los infectados, que son todos los recuperados, ¿no? Acá son los recuperados, no, perdón, todos los infectados menos los recuperados, ¿no? Pues por este gamma, ¿no? Y por último, los recuperados, ¿no? Los infectados que se han recuperado, ¿no? Entonces, nosotros podemos extender ese modelo, ¿sí? O considerar ese modelo, por ejemplo, para beta, ¿no? ¿Qué pasa? Beta es la tasa de contagio, ¿no? O la constante de contagio. Pero ahí esa constante va a depender, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De las medidas que tomen las autoridades, ¿no? Si las autoridades dicen, bueno, cuarentena, ¿no? Ahora también va a depender también de si las personas o todos los ciudadanos respetan esas medidas. Entonces, esta tasa no siempre va a ser constante, ¿no? Puede depender del tiempo, ¿no? Puede depender y de muchas otras cosas más, ¿no? Como les acabo de comentar, ¿no? O de cuánto respetan la cuarentena, o si no sé, se toman otras medidas, o las mismas personas, ¿no? Toman otras medidas para protegerse y entonces ya no pasarían a ser infectados. Entonces, si nosotros hacemos variar, y obviamente ese beta no lo podemos manejar, ¿no? Es aleatorio, ¿no? No se sabe. Entonces, podemos considerarlo de esta manera, ¿no? Como un proceso estocástico, ¿no? Y esa parte aleatoria que no se puede manejar, ¿no? Entonces, nuestra ecuación diferencial que tenemos aquí se convierte en una ecuación diferencial estocástica de este tipo, ¿no? Si se dan cuenta, esta primera parte es la parte determinística y, bueno, se agrega esta parte estocástica, esta parte aleatoria, ¿no? Y así las soluciones de esta ecuación diferencial van a ser procesos estocásticos, ¿no? Donde este W, bueno, este W es un movimiento browniano, perdón, aquí, es simplemente W de T. Y bueno, también se puede reescribir esta ecuación, bueno, es un sistema de ecuaciones, ¿no? Y lo había puesto así, ¿no? Para que se vea un poquito mejor. Igual se puede resolver este sistema y podemos encontrar, ¿no? Aquí, por ejemplo, la línea de color rojo, bueno, es para el caso determinístico, ¿no? Y aquí la de color negro, que no se nos da muy bien, es para un omega, ¿no? Para el caso estocástico, para un omega. Igual aquí, ¿no? La línea de color rojo para el caso determinístico y la línea de color negro para el caso estocástico. Aquí me está diciendo es I de T, ¿no? O sea, los infectados. Que los infectados en algún momento, bueno, crece, ¿no? Sube la línea de infectados y se llega a estabilizar, ¿no? Y la línea de recuperar, bueno, perdón, acá los infectados, aquí baja, o sea, baja, hay como dijo el profesor Enrique, extinción, ¿no? De la enfermedad, ¿sí? Bueno, y aquí otras gráficas más, ¿no? Para tomando más omegas, ¿no?
tomando acá, por ejemplo, hay 4, ¿no? 4 megas, ¿no? Y vamos a tener 4 caminos aleatorios. Obviamente la que está de color punteado es para el caso determinístico y las que están de colores son simulaciones para el caso estocástico, ¿no? Igual aquí, ¿no? Aquí es en un corto periodo, ¿no? O sea, el tiempo varía, ¿no? De 0 a 10, 20 y acá es un largo periodo de tiempo, ¿no? Igual acá se ve que la enfermedad, bueno, tiene un pique, ¿no? Y de ahí baja, ¿no? Desciende y se estabiliza, ¿no? Bueno, eso era con respecto a los modelos estocásticos, ¿no? Y conversando con Enrique, ¿no? Un poco, y estábamos viendo y hemos conseguido, su esposa Marina, ¿no? Había conseguido los datos del COVID, ¿no? Para el Perú, ¿no? Desde el 16 de marzo, perdón, 6 de marzo hasta el 18 de junio, ¿no? Aquí están todos los datos, ¿no? Aquí está, en casos acumulados son las pruebas, ¿no? Casos activos son los que han salido positivo, bueno, los fallecidos, los recuperados, ¿no? De acuerdo a eso hemos hecho, ¿no? Con series de tiempo hemos hecho unas gráficas, ¿no? Y aquí claramente se ve, ¿no? Acá estos son la curva de color rojo son los casos infectados, ¿no? Y se ve que tienen, ¿no? Casi un comportamiento así como un proceso estocástico, ¿no? ¿Sí? Y ahí, bueno, la idea sería ajustar, ¿no? Estos datos para un modelo estocástico, ¿no? Y ahí podríamos predecir, ¿no? Porque al final, como dijo el profesor Ignacio, todo lo que nosotros queramos modelar y todo lo que nosotros queramos practicar, al final va a servir para predecir, ¿no? Para predecir resultados, ¿no? Y ayudar, ¿no? Ayudar, como dice, a nuestro país, a nuestro pueblo, qué sé yo, ¿sí? Bueno, eso era lo que les quería presentar. Vamos a cerrar. Pasamos no sé si hay preguntas y cómo se manejan las preguntas. Tal vez ahí nos puedan apoyar los de soporte. ¿Cómo se deja de compartir? Ya está. Mamá. No sé dónde se pueden ver las preguntas, capaz nos puedan apoyar. O no hay preguntas y pasemos a ver algunos comentarios tal vez. Ay, acá están las preguntas. Bueno, aquí nos pregunta del Urbi, dice, ¿existen otros modelos matemáticos para poder conocer la curva de contagiados? No sé ahí si nos puede apoyar tal vez el profesor Ignacio. Con todo gusto, claro que sí. Existen modelos muy variados. Hay modelos con ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales estocásticas, ecuaciones en diferencias, que son aquellas en las que se da x en el tiempo n igual a una función de x en el tiempo anterior en el x n menos 1. Entonces no hay una derivada, sino es simplemente la x en un tiempo, función de la x en el tiempo anterior, se llaman ecuaciones en diferencias. Hay también autómatas celulares que son, imaginémoslo como una cuadrícula, en la cual los valores en cada cuadrito están determinados por alguna regla que se defina en el acuerdo, es decir, alguna regla de cómo se esparce la enfermedad. Uno puede contagiar, por ejemplo, a los vecinos. Los que hayan visto el juego de la vida, y si no lo pueden buscar en internet, Game of Life, juego de la vida, ese es un modelo con autómatas celulares y se esparcen ciertos procesos
También tenemos otros modelos estadísticos que ajustan curvas de distribución estadística a ciertos procesos que está uno observando y de los cuales tiene una serie de tiempo. Entonces hay muchos modelos, de hecho hay modelos topológicos, hablaba yo del análisis topológico de datos, hay distintos modelos, casi cualquiera de las áreas de la matemática tiene modelos. Los más conocidos son los de ecuaciones diferenciales, porque las ecuaciones diferenciales tienen 350 años de existir, y las otras son muy recientes, pero sí, hay muchos modelos más. Profesor, aquí también está preguntando Arturo Doménico Navarro. Dice, ¿hay algún ejemplo de utilización? Ah, bueno, esto ya sería creo, para Enrique. Si hay algún ejemplo de utilización de estos modelos en el Perú igual usted, profesor, o en otros países. Si hay algún ejemplo de utilización de estos modelos. No sé, tal vez en México, tal vez se están utilizando esos modelos. ¿O qué tipos de modelos se están utilizando? Si usted es capaz sabe. Sí, de hecho, yo he hecho aplicaciones de estos modelos en el Perú. Una de mis estudiantes que se graduó hace un par de años, se graduó justamente en modelos de leishmaniasis. Estuvimos modelando leishmaniasis en el Perú y sí, se utilizan para predecir y para describir el proceso de una epidemia. Estoy seguro que hay muchos modelos más. La maestra Roxana en la Universidad de San Marcos en Lima está haciendo modelos para distintas cosas. En particular, en este momento están trabajando para COVID. Sí, hay varios modelos matemáticos para Perú y en todo el mundo se están aplicando ahorita muchísimo para COVID. Sí, justo con el profesor Enrique estábamos viendo que un profesor de España que estaba adecuando el modelo de CIR para los casos de España, ¿no? Y estaba sacando un modelo, estaba construyendo un modelo muy simpático que sí nos motivó a dar esta charla, profesor. Bueno, creo que ya no hay más palabras. Perdón, no hay más preguntas. Tal vez usted, algunas palabras para despedirnos, profesor. De verdad ha sido igual, para agradecerle que haya aceptado nuestra invitación. Es todo un honor tenerlo nuevamente con nosotros en nuestra universidad, no importa online, pero tenerlo que nos acompañe. Y ahora, más aún, lo que es el área en la que usted domina, el área en la que usted trabaja. Muy gentiles. Creo que estas presentaciones que vimos de los modelos matemáticos son una excelente entrada para que los jóvenes y algunos profesores que tienen interés puedan acercarse a la modelación de modelos epidemiológicos o de cualquier tema que les interese. Lo interesante es llevar la matemática a niveles en los cuales podamos decir cosas de la realidad, podamos entender la realidad. Y como decía, es un desafío interesantísimo porque con la ayuda de las computadoras hoy en día, los jóvenes tienen acceso a algo que hace apenas 20 años no se tenía, que es que se pueden simular cosas, se pueden obtener resultados gráficamente muy nítidos, muy claros. Las epidemias mencionaba yo que fueron hace muy poco tiempo. A los papás o abuelos de algunos de ustedes les debe haber tocado la H3N2 y la H2N2. La gente simplemente observó, no podía hacer nada, y ahora podemos hacer cosas. Entonces, se pueden hacer estudios, análisis muy bonitos. Entonces, la invitación es a los jóvenes para que se incorporen, para que aprovechen la presencia de sus profesores, para que tomen los cursos y se acerquen a modelar con matemáticas, se acerquen a entender el mundo. El trabajo es intelectualmente interesante, pero además la universidad está formándolos para que tengan ustedes nuevas herramientas. Entonces, este conjunto de actividades que se ha organizado para ustedes y que en este momento cierra el ciclo es básicamente una invitación. Les deseo a todo el mundo el mejor de los éxitos, les deseo que persistan en esa curiosidad intelectual y que aquí les dieron un maravilloso ejemplo, pero que ustedes lo puedan extender a cualquier otra disciplina
y a obtener conocimiento que la humanidad hace pocos años no tenía. Nos hablaron hace un momento del valor R0. Cuando yo fui estudiante, y no tengo 250 años de edad, cuando yo fui estudiante no existía. El concepto R0 no existía. Los modelos, ya existía el modelo Kermack y McKendrick, pero el concepto R0 no se había entendido, no se había definido. Entonces hay que definir, hay que hacer, y ustedes son los invitados para poderlo hacer. Aquí les estamos dando una pequeñísima muestra. Esperamos que la hayan disfrutado y esperamos que gocen de la matemática, de sus aplicaciones y que actúen intelectualmente y en favor de la comunidad del país al que pertenecen. Muchísima suerte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a todos los asistentes. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, de verdad, a los organizadores también. Gracias. Con esto creo que despedimos la conferencia. Ya está. Adiós. Muchas gracias. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Enrique, creo que te quieres despedir. Sí, solo muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias profesor por participar aquí, por ser parte de esta ponencia. Gracias. Gracias a usted. Bueno, hasta luego, Claudia. Hasta luego, gracias a todos. Gracias. Cuídense.